Ella tratará el régimen de inspección y el régimen sancionador. Le paso la palabra. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a esta presentación sobre las viviendas de fines turísticos, que por lo que estoy viendo, la verdad es que es algo más que la presentación de un libro, sino que es dar... Guillermo Cerdeira me ha engañado un poquito, decía que era la presentación del libro, y como veo, pues creo que es un poquito más que la mera presentación de una obra colectiva que bajo su batuta pues hemos elaborado algunos compañeros y profesores. A mí me corresponde la disciplina administrativa de las viviendas de fines turísticos, y yo lo que voy a intentar no solamente dar una impronta, las líneas directrices mínimas de lo que hemos expuesto la profesora Fernández Caliusi y yo, que era compañera, es que parece que no funciona, compañera también del apartado que me ha correspondido, sino también me voy a atrever a aquellas notas, a dar algunas notas que yo también he visto en estos días de temas de noticias que se avanzan en esta materia de las viviendas de fines turísticos y que no están reflejadas en el derecho positivo, que podrían ser, por ejemplo, algunas propuestas de reforma desde la perspectiva del derecho administrativo que me corresponde. ¿Por qué entra la disciplina del derecho administrativo en esta materia? ¿Por qué entra? Lo sabéis muy bien, la cuestión es porque la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley 4/2013, que reforma la Ley de Arrendamientos Urbanos, en la letra E del artículo 5 hace una exclusión generalizada de la sujeción a la Ley de Arrendamientos Urbanos de aquellas cesiones temporales de viviendas amuebladas con fines lucrativos, equipadas en condiciones inmediatas de uso y ofertadas a través de canales de comercialización turística, cuando contengan una regulación específica sectorial. ¿Qué ha sucedido? Que eso era una invitación a las comunidades autónomas con competencia en materia de turismo de hacer precisamente la correspondiente regulación de intervención administrativa sobre este sector. De tal manera que han entrado a saco, si no me falla la memoria, de las 17 comunidades autónomas, nos encontramos que 14 tienen normativa específica en esta materia, es decir, otorgan un régimen especial de derecho administrativo a estas viviendas de fines turísticos, de uso turístico, de fines vacacionales, porque otra cosa muy importante es la falta de homogeneidad terminológica o conceptual, lo que, por cierto, también produce y provoca grandes inseguridades jurídicas. Es un fenómeno que no se llama igual, sino en términos parecidos en las diferentes comunidades autónomas. De tal manera que me resultaría mucho más fácil decir quién no ha normado hasta ahora, desde el punto de vista del derecho administrativo, de esa legislación sectorial, en el ejercicio de las competencias autonómicas sobre promoción y ordenación del turismo. Pues si no me falla la memoria, solamente Murcia, La Rioja y Castilla-La Mancha hasta ahora. Las otras 14 comunidades autónomas, por supuesto incluyendo la nuestra, tienen normativa específica que se reparte entre legislación de turismo y reglamentos que regulan específicamente requisitos y requisitos mínimos y requisitos administrativos en este sector. Resultado: heterogeneidad. Es cierto que los requisitos mínimos, o digamos que hay una regulación común, pero a partir de ahí hay una gran heterogeneidad, lo que está haciendo que se reclame la necesidad de una regulación básica homogénea de la materia. Habría que ver qué títulos podría esgrimir el Estado para llevar a cabo una intervención en este sector de manera básica, que podría ser, a lo mejor, me refiero desde la perspectiva del derecho público, que podrían ser las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. ¿Cuáles son los bienes jurídicos que se esgrimen para llevar a cabo esta regulación sectorial pública de derecho administrativo? Pues sabéis, competencia desleal, intrusismo, calidad en el turismo, el medio ambiente,
la convivencia, la ordenación urbanística, etcétera, etcétera. Esos son los bienes jurídicos en los que se fundamenta esa regulación. Dicho lo cual, yo me voy a pasar a cuáles son los requisitos administrativos comunes que se exigen en todas las normas autonómicas a estas viviendas de fines turísticos para el ejercicio de esta actividad, que a la postre es una actividad económica y una actividad turística. Lo más importante, que en todos los casos, los requisitos a los que se va a someter esta actividad va a ser sujeción a una declaración responsable. Todas las comunidades autónomas, incluyendo la Comunidad Autónoma Andaluza, someten o sujetan el inicio de la actividad a las llamadas declaraciones responsables. Solamente la Comunidad Autónoma Catalana lo sujeta a un régimen de comunicación previa. Lo que es el régimen común de las declaraciones responsables, sabéis que es una consecuencia de la Directiva de Servicios y, por lo tanto, de la supresión del método de la autorización administrativa previa en el control de las actividades económicas por imperativo comunitario, y solo si hay razones imperiosas de interés general es cuando pueden someterse a autorización. Bueno, pues es una de las actividades que se someten simplemente a declaración responsable, y solo en Cataluña a comunicación previa. Claro, ¿cuál es el contenido mínimo de cada declaración responsable? Aquí ya tengo yo, hay unos requisitos que se repiten, pero a otros pues especiales, añadidos, singularidades que nos encontramos en las diferentes normas autonómicas. ¿Qué es lo común? La identificación del inmueble, lógicamente la identificación del propietario y la identificación de la entidad explotadora, que no tiene por qué coincidir. Tema importante a efecto luego de la responsabilidad en materia de infracciones y sanciones administrativas, que no siempre es fácil de delimitar y que precisamente quizás es la parte menos perfecta del derecho administrativo sancionador. A partir de ahí, pues en Andalucía se pide la licencia de ocupación si la tienes. Otras comunidades autónomas que te piden seguro de responsabilidad en función de las plazas que se ocupan. En fin, tenéis ahí ya un amplio mapa o un menú variado de detalles que tendremos que tener en cuenta para que la declaración responsable cumpla con los requisitos imperativos que impone cada una de las comunidades autónomas. Importante, y además ha habido una sentencia, no se puede someter ninguna actividad económica, ni tampoco esta, que lo es, a una doble declaración responsable, ni a una declaración responsable más una comunicación, ni a una declaración responsable más una autorización para el inicio de la actividad. Asunto que precisamente se planteó en el caso del decreto canario de viviendas vacacionales, que incluso tiene un recurso pendiente, luego lo voy a comentar, por recurso de casación ante el Tribunal Supremo, por interés casacional objetivo, donde se plantean temas muy bonitos, que luego lo voy a decir al final, sobre si vulnera o no la libertad de empresa, la libre prestación de servicios, y que la verdad va a ser la primera vez donde el Tribunal Supremo va a tener ocasión de pronunciarse sobre estas normativas limitadoras, si son o no conformes con el derecho estatal y con el derecho comunitario sobre la competencia y la libre prestación de los servicios. Segundo requisito que se les impone, la inscripción en el correspondiente registro administrativo turístico. La verdad es que una vez que se ha presentado la declaración responsable y se observa que tiene el cumplimiento de los requisitos, simplemente a partir de ese momento se puede iniciar la actividad y se produce de oficio la inscripción en el registro. Importante, ha habido dudas que se han planteado, oiga, pero yo ¿cuándo puedo ejercer legalmente la actividad desde la perspectiva administrativa? ¿Cuando he presentado mi declaración o tengo que esperar a que me emitan ya mi número de registro de identificación? No, basta con la presentación de la declaración responsable. Si esa luego no fuera certera, completa, fuera falsa, contuviera omisiones importantes, entonces podría dar lugar a una paralización temporal de la actividad. Pero es desde ese momento
cuando se puede ejercer válidamente la actividad. Bueno, requisitos. Bueno, ¿y qué tengo yo que cumplir para que mi vivienda pueda ser explotada bajo esta modalidad de viviendas? En Andalucía se llama con fines turísticos. Ya os he dicho que la terminología pues varía mucho. Bien, aquí la heterogeneidad, la verdad es que cuando mi compañera, la profesora Fernández Calius y yo estuvimos analizando los decretos y las leyes, había cosas verdaderamente, disculparme la terminología, peregrina. O sea, hay comunidades autónomas que te dicen que cada cama de cada dormitorio tiene que tener su luz de lectura. Me parece muy bien porque promociona la lectura, pero venga, meterse en ese detalle. Que las toallas tienen que ser 100% de algodón. Hombre, me parece realmente esos requisitos establecerlo, sinceramente, aparte de... es hasta una extravagancia. Hay que entrar en los requisitos de calidad verdaderamente que sean importantes, pero eso me parece ya una extravagancia donde os vais a encontrar todo tipo de menús. ¿Qué ha sido y es discutido por las asociaciones del sector en el caso andaluz? Pues en el caso andaluz se dice que si la vivienda se oferta en los meses de mayo a septiembre, tiene que contar con un sistema fijo de refrigeración en el salón y en cada uno de los dormitorios, por el tema del aire acondicionado. Y en los otros meses, sistema de aire caliente. Bueno, pues me consta, porque bueno, he estado detrás de las noticias, ha sido muy criticada por los interesados en el sector, por todo ámbito. Eso es un requisito peculiar que exige nuestra normativa. El de los demás no me voy a parar. Pero sí quiero decir algo del caso andaluz que a mí me ha llamado la atención. Hay dos elementos en nuestro decreto, el decreto 28/2016, que sí veo que son objeto de confusión, provoca inseguridad jurídica y que desde luego serían elementos a tener en cuenta y a reformar. Primer elemento que no me parece nada baladí, que es importante, es su ámbito de aplicación. Oiga, bueno, yo tengo los requisitos, sé que tengo que la declaración responsable, el registro, vale. Pero el ámbito de aplicación no está claro, o al menos no es objetivo, la siguiente diferenciación. Cuando yo tengo una vivienda turística en el medio rural, no se somete a este decreto, al decreto 28/2016. Se somete a la ley del turismo rural y a un decreto anterior del año 2002. Claro, yo me he ido a la norma y realmente no tiene una base objetiva, de tal suerte que pasa lo siguiente. Un ejemplo concreto, se me ocurre este como podría decir cualquier otro. Municipios de tanta afluencia turística como se me ocurre Tarifa, que por tener menos de 20.000 habitantes no se puede ofrecer una vivienda con fin turística por el decreto 28/2016, porque no está en su ámbito de aplicación, sino que tiene que acogerse a la normativa propia del turismo rural y de los requisitos, también algunos, la verdad, hasta el detalle ahí no he descendido, que son diferentes. Esto es una cuestión que carece de base objetiva, que provoca confusiones y que es necesario abordar. Segundo elemento, y que me sirve para engarzar esto con el tema de las inspecciones y el derecho administrativo sancionador. La habitualidad. La habitualidad en la oferta de estas viviendas para que se sometan al régimen propio de este decreto. Nuestro decreto andaluz dice que se presume la habitualidad y la naturaleza turística cuando se oferta en canales de comercialización turística, sin más. En otras comunidades autónomas han dicho, al menos, pues 3 o 4 han cuantificado, han intentado cuantificar esa oferta para que ya tenga la consideración de una actividad económica habitual y, por tanto, sujeta al decreto. Nuestra norma no lo tiene. ¿Y por qué es tan importante? Porque de las poquísimas todavía, digamos, de tribunales superiores que no he encontrado prácticamente, no hemos encontrado casi nada, donde sí es una cuestión discutible jurídicamente es la habitualidad. Hay que delimitar bien el concepto de habitualidad para que en su caso pueda
entenderse que se ha incurrido o no en la correspondiente infracción administrativa, porque realmente si falta el elemento de la habitualidad, puede ser que no se le pueda sancionar, no hayas incurrido en la sanción tipificada de ejercicio de la actividad sin cumplimiento de los requisitos. Luego es un tema que no es baladí y que en otras comunidades autónomas lo han intentado delimitar y que ofrece problemas. Y aquí yo creo que ese es un tema que tendría que tenerse en cuenta. Y para terminar, del régimen de las inspecciones y sanciones en la materia, pues el régimen de las inspecciones y sanciones en todas las comunidades autónomas, por el principio de legalidad, no se encuentra, o mejor dicho, se encuentra en las leyes de turismo. El engarce siempre es el régimen administrativo sancionador de las correspondientes leyes de turismo, por el principio de legalidad. Lo único que pueden hacer los reglamentos específicos es pormenorizar, concretar las infracciones y sanciones sin crear nuevas infracciones y sanciones en esta materia. Dos comentarios. Uno con relación a la inspección y a la naturaleza de estas viviendas a efectos del derecho fundamental a la protección del domicilio. Hay comunidades autónomas, no la nuestra, que a efectos de la inspección dicen expresamente, yo considero que es contrario a derecho, que las viviendas con fines turísticos no tienen la consideración de domicilio a efectos de la protección del derecho fundamental. Es algo tremendo, a mí me llamó la atención como nadie lo había todavía observado, y lo dicen muchas. Me parece completamente contrario a derecho, contrario a la Constitución y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en concreto una sentencia del año 2002, donde se pronunció sobre un asunto con relación a si las habitaciones de un hotel, estaban ahí unos periodistas, ¿os acordáis?, tenían a esos efectos la consideración de domicilio y por lo tanto la protección de la inviolabilidad del domicilio. Bueno, pues a mí me parece que los usuarios, lógicamente, de esta vivienda con fines turísticos, por muy temporal que sea, tienen esa protección y por lo tanto sí gozan de ese derecho fundamental. Lógicamente la inspección puede dar lugar a un procedimiento sancionador y por último de las sanciones comentaros que bueno, suelen ser una clasificación tripartita, leves, graves y muy graves. Lo que sí llama la atención, fijaros las diferencias, ¿no? Las diferencias cuantitativas. Podríamos hacer, como hizo la profesora Fernández Escaliusi, una ordenación de las sanciones en esta materia, las relativas a las viviendas con fines turísticos, digamos de las más leves, o sea, de las menos represivas, a las más. Y las diferencias son enormes en la multa. La multa puede ser, a lo mejor, en un caso como multa por una infracción muy grave. Siempre es grave porque tiene la consideración de clandestina el ejercicio de la actividad de vivienda turística sin declaración responsable. Ojo, eso es una infracción grave en todos los casos. Bueno, pues en algunas comunidades autónomas se puede sancionar con hasta 60.000 euros, pero en otras hasta 600.000 euros. Realmente es una diferencia tremenda, de la misma manera que hay diferencias en cuanto al régimen de la prescripción y de la caducidad. Termino, ya rápido, no sé si voy fuera de... No, voy en tiempo. Queda. Ah, vale. 4 minutitos. Ah, bueno, muy bien. Termino. El caso de Canarias, porque ya os he dicho, considero que habría que darle una vuelta también a nuestra normativa. Hay que darle una vuelta, sobre todo en esos dos aspectos. Habrá otros. Yo desde luego me he fijado en el asunto de su ámbito de aplicación, a ver si algunos de los requisitos hay que añadir otros y quitar algunos, en fin, ya lo he comentado. El caso del decreto canario de viviendas vacacionales es un puro experimento, porque su decreto es del 2015 y ya están bastante avanzados un nuevo decreto. Y uno de los puntos fuertes que están las administraciones explorando en cuanto a la regulación de esta materia son las limitaciones del ejercicio de esta actividad por razones urbanísticas. En fin, sabemos que con carácter general es en suelo de uso residencial, por supuesto. Otra cosa que quiero comentar es que el predominio ya en algunas zonas de las ciudades de este tipo de actividad está convirtiendo en terciario puro
los centros históricos. Eso también es una verdad, puro y duro. Se está terciarizando el centro, el caso. Yo no digo que haya, digo que eso es una realidad, con todo lo que eso implica. Entonces, realmente, la cuestión de aprovechar las competencias de los ayuntamientos urbanísticas para ver qué limitaciones se pueden introducir ahí. ¿Por qué digo eso? Porque el decreto canario ya iba por ese, el vigente, el del 2015, ya va en ese sentido. Y precisamente uno de los puntos importantes sobre los que tendrá que pronunciarse el Tribunal Supremo en este recurso de casación, que ya lo ha admitido, es decir, el auto, sabéis que no es fácil que te admitan un recurso de casación, y el auto del 14 de mayo del 2018 lo ha admitido, dice que hay interés casacional, y los dos puntos son: si se puede limitar esta actividad económica en las zonas turísticas y mixtas de la ciudad precisamente, que es lo que hace el decreto, y de hecho, de lo que me consta, por ahí querían ampliar y seguir explorando en la Comunidad Canaria en el futuro nuevo reglamento, eso por un lado, y por otro lado, en la exigencia, que no lo contiene nuestra normativa, de que la cesión de las viviendas para fines vacacionales tuviera que ser necesariamente de la vivienda entera y no por habitaciones, que sabéis que es otro tema que ha dado discusión, no se da en nuestra comunidad autónoma porque nuestra comunidad autónoma admite el hecho de que se pueda acceder por habitaciones o la vivienda entera. Entonces, no sabemos lo que va a decir el Supremo, lo que sí estoy segura que va a ser un pronunciamiento muy importante porque no hay jurisprudencia alguna, no hay ningún antecedente donde se haya planteado esto, es la primera vez. Y creo que hay que quedarse también con el asunto de limitaciones urbanísticas o de la planificación y el ejercicio de estas actividades económicas. También es cierto que las comunidades autónomas pues quieren aprovechar a ver qué pueden hacer con las competencias ahora sí locales en esta materia. Así que, bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias.